hermano David. Hermano Juan, ¿me escucha? Hola, me escucho perfecto. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias al Señor. Aquí muy emocionado por este tema que vamos a Así, tocar. hermano. Sí. Bueno, antes que nada, saludarlo. ¿Cómo están las cosas ahí por Vancouver, Canadá? Bueno, ahorita, hermano, está lloviendo. Ujú. Teníamos desde diciembre que no llueve. Wow. Algo muy raro, pero pues sabes, hay muchas cosas sucediendo en el mundo, así que eh, todo está descontrolado. Sí, ¿Y hermano. cómo está allá en Chile, hermano? Bien acá, hermano, en mi ciudad, la ciudad de Pucón, acá Ujú. también bastante semanas sin lluvia, eso que estamos en invierno, pero Sí. ahora ya con la lluvia y esperamos que haya un temporal de lluvia, por lo menos que se extienda hasta la de aquí a 2 semanas. Así que, Ujú. pero bueno, hermano, eh, bueno, sin mayor dilación, hermano, vamos a exponer Ujú. un tema que Sí, a la sí. luz de la palabra de Dios sumamente importante y Ujú. esperamos que podamos sacar peso a mucha gente de la cristiandad Amén. respecto a la ofrenda de los diezmos, a la luz de Ujú. de la palabra de Dios, de la Biblia. Bueno, el apóstol Pablo habla de la ofrenda a los santos. Así es. Pero respecto al tema del diezmo, hermano, en ninguna parte del Nuevo Testamento, pero sobre todo en las cartas apostólicas de Pablo, en ninguna parte se menciona que debemos diezmar. No, no, no existe. No hay ningún versículo. Entonces, hermano, quisiéramos explicar, ¿no es cierto?, qué es el diezmo. Bueno, diezmo, la palabra dice el 10% de algo, ¿no Amén. es cierto?, o la décima parte Sí, de algo. sí. Entonces, hermano, le digo la palabra a usted para que pueda explicar a la audiencia y a los que ven este video qué es el diezmo a la luz de la palabra. Lo dejo. Bueno, el diezmo era el 10%, ya sea de animales, o sea, del número de animales, o si no, el número de tierras, la producción de la tierra, ¿ya? En granos, aceite, porque había bastante producción. Y más que todo, el Señor no hablaba de dinero. Yo no sé por qué se habla de dinero en las iglesias donde estos falsos hombres, porque son falsos, hermano. Usted sabe que un hombre de Dios y temeroso del Señor conoce y no puede andar manipulando, ¿verdad? Esto sobre el diezmo. Entonces, eh, eso era, ¿verdad? El 10%. Eso es lo que significa el 10% de su producción. Y además, hermanos, hay versículos donde dice la palabra del Señor que si el judío, ¿verdad? Vivía lejos del templo, lo que hacía era de, de vender lo que tenía e ir cerca del templo, compraba animales y todo lo necesario y lo daba para que esto fuera almacenado en el alfolí. ¿Ya? Entonces, no se entregaba dinero, nunca se entregó dinero. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿verdad? El 10% de cualquier producción que tenía una persona en ese tiempo. Sí. Sí. ¿Y qué opina usted, hermano? Dígame. Bueno, el objetivo del diezmo era, punto número uno, para el pueblo de Israel, Amén. exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Con qué función? Para la manutención de los levitas, Amén. que no habían recibido heredad, como sí lo recibió la tribu de Benjamín, como sí lo recibió, por ejemplo, Neftalí, la tribu de Dan, pero los levitas tenían que preocuparse 24/7 del cuidado de las cosas de Dios, en este caso el tabernáculo de reunión. Hermano, se escucha Amén. un poco de, no sé si se está bien, Sí. no sé, pero escucho un poquito de eco. No, mm, no, parece que se frizó, hermano. Ya. No, no, ¿Me pero escucha? sí, sí, está bien, está bien. Ok. Sí. Bueno, Diga, repite entonces, otra hermano, vez, hermano. Ujú. que el diezmo fue un impuesto
Ujú, de lo que produjeran el pueblo de Israel, las ujú. 11 tribus, porque la tribu de los levitas no recibían heredad alguna. Amén. Ya, obviamente, como eran sacerdotes, eran seres humanos que Ujú, necesitaban comer, vivir. Entonces se le impuso, se ponía este diezmo a las 11 tribus exclusivamente para la mantención de los sacerdotes levitas, que tenían que preocuparse de las cosas de Dios 24/7. En este caso, el tabernáculo de reunión, la ujú. expiación de los pecados del pueblo, y un largo etcétera. Sin embargo, hermano, eh, personas inescrupulosas, amadores del dinero, han impuesto esto a la iglesia, el Amén. diezmo a la iglesia, que es dar el 10% de los ingresos netos de cada persona, debe ser por familia o por individuos, para, exclusivamente para mantener al pastor el estilo de vida, lo cual es totalmente anti-neotestamentario, anti-bíblico. Amén. Y eso claramente, hermano, es un asalto que se le hace a la persona. O sea, la gente, los congregantes, no tienen por qué dar diezmo de nada. Además, esto genera una acción, Se, se entrecorta, hermano. ¿sí? Bueno, yo más o menos yo lo puedo escuchar bien, hermano. Ok. Eh, sí. Sí, es Entonces, que hermano, se pega, hermano. ya, bueno, Sí, esperemos que podamos resolver esos temas técnicos sí. que vivo acá en el campo, hermano. Pero, Ujú, ¿por qué no? Mire, yo quiero que nos vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, ujú. versículo 23, lo cual acá claramente desmiente que el diezmo haya sido unidades monetarias. Mateo, hermano. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ok, ¿lo lee usted o lo leo yo? ¿Cómo? Léalo usted. Ok. Hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Bueno, no dice acá unidades monetarias, No. sino que se refiere a parte de la producción. Amén. Parte de la producción. Eh, entonces, hermano, es importante esto de mentirlo de lleno, hermano, Ujú, porque imagínese, hermano, yo siempre he considerado de que el diezmo genera incentivos bastante perversos. Y vamos a ver un caso hipotético. Una congregación son 50 personas. ujú, Hay personas que ganan más dinero que otros. Vamos a poner, por ejemplo, que tres hermanos ganan sobre los $20,000 mensuales, lo cual es ujú. mucho dinero. Y deben Sí, haber sí, 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 hay. congregaciones que ganan eso. Ujú, Por lo tanto, por el diezmo, el 10% serían esos 20,000, $2,000. Son sí. $2,000 por tres, que son tres congregantes, serían $6,000 que llegarían a las Ujú, arcas de esta congregación. ujú, Esto ganan tal vez el sueldo mínimo o ganan muy poco. Bueno, a toda costa, hermano, el, el pastor de esa congregación, obviamente que le va a dar mayor prioridad a que dan más plata, ¿no es cierto? Y lo va a querer ujú. retener a todos, o si no, porque el caso que se vayan, en las finanzas de esa congregación se van a ver bastante afectadas. Sí, Le dejo la así palabra, es. hermano. Eh, sí, mi hermano. Incluso yo tuve experiencia sobre esto, esta manera de manipular y es algo como ellos quieren tener asegurado ese dinero porque realmente yo, sinceramente, se lo digo, mi opinión, a como he leído la palabra del Señor, eh, yo nunca he leído de que los apóstoles se congregaban en un solo lugar o Sí, un templo o algo que se le diga iglesia, o sea, un templo, porque ellos andaban moviéndose, hermano, de un lado a sí. otro. Entonces,
podemos ver, hay versículos que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A los hermanos que están congregados a la iglesia que está en tu casa. Entonces, yo veo algo como un gasto innecesario, Sí. porque usted como iglesia, imagínese, hermano, cuánto dinero se derrama aquí. Como pastor, usted tiene que inscribirse, ¿m?, al estado que usted tiene su iglesia, y mire, de ahí vienen los impuestos. ¿M? Esto no existía antes, hermano. Esto no existía antes. La iglesia se congregaba en las casas de los hermanos, ¿verdad? Y todo esto yo lo veo 100% es una mercadería. ¿Sí? Mercadería, hermano, porque el Señor nos advierte sobre esto, que y harán mercaderías de vosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad?, por qué nosotros no enfocamos más en lo que el hombre dice que la palabra del Señor. Aquí en Nehemías, hermano, capítulo 10, aquí queda un ejemplo, ¿verdad?, sobre lo del diezmo. El capítulo 10, versículo 36 al 39, dice. ¿Lo puedo leer, hermano? Adelante, hermano, lea. Sí, 10, 36 al 39. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, y los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas. ¿Mm? Y que los levitas recibirían los diezmos de nuestros labores en todas las ciudades, y que estarían el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en las casas del tesoro. ¿Mm? El 39, porque los hijos de Israel y los hijos de los levitas llevarán la ofrenda del grano, del vino nuevo y del aceite a las cámaras donde están los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantantes, y nosotros no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Imagínense, hermano. No habla nada de dinero. No, claramente no, hermano. Entonces, ese es uno de los peligros, hermano, de no saber dividir la palabra de Dios. Amén. ¿Ya? Amén. Porque, a ver, las personas irresponsables, para su propia conveniencia, ellos no aplican bien lo que es para la iglesia y lo que era para Israel. Lo mezclan todo. Entonces la hipocresía, hermano, que ellos hacen esta técnica, como se dice en el mundo anglosajón, cherry picking. Esto sí, pero esto no. Entonces, sí, claro, aplico lo del diezmo a la iglesia porque me conviene. Muchas de estas personas, hermanos, que increíble, pero ellos a veces se denominan como profetas, entre comillas, que dicen, no, vendrá avivamiento, vendrá esto bueno para ti. Bueno, por la ley entonces, ellos dicen, claro, el diezmo sí, pero si ese hombre dice algo malo o que no se cumple, debe ser apedreado. Entonces, aplico cosas que me convienen, las cosas que no me convienen no las aplico. Entonces, hermano, esto claramente es un robo, el tema del diezmo. Es un robo a mano armada, y la palabra de Dios. Y muchos de estos lobos, hermanos, aplican manipulación. Manipulación positiva, bueno, toda manipulación es negativa, pero negativa y positiva. ¿En qué sentido? Le dicen a usted, le dicen al congregante,
el 10%, porque así usted le demuestra a Dios que usted no tiene amor al dinero. Entonces, dé su diezmo para demostrar a Dios que usted no tiene amor al dinero, ni que usted está pegado a las cosas del mundo. Psicología, hermano. Psicología, claro. Otro punto también, ellos dicen de que, bueno, dicen una cosa de eso, otra cosa le dicen que dé el diezmo porque Dios lo va a bendecir aún más, con más dinero. Entonces, claro, para ellos el fondo es una inversión. Ajá. Doy esto y voy a recibir esto de Dios. Pero se quedan sentados ahí y nunca les llega la bendición monetaria, al final se terminan desilusionando y se sienten robados por el pastor. Ahora ocurre otra cosa también, por decirlo así, una manipulación, un incentivo negativo, que es, ellos aplican el libro de Malaquías. Hay una parte que el Señor reprende fuertemente al pueblo de Israel por no dar el diezmo que corresponde a parte de la producción. Bueno, no tengo anotado exactamente, hermano, el versículo, porque eso me vino a la mente, que está en el libro de Malaquías. Sí, 3:7. 3:7. Ya, sí, ¿qué dice? 3:7, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho el Señor. Los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto le dicen a la gente. Haga esto. Con estos textos manipulan, pero esto es Antiguo Testamento, hermano. Aquí no estaba la iglesia. Amén. No, y ahí dice, hablando del pueblo de Israel. Nación, dice la nación. La nación, pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Qué? Mi hermano, me río porque, ¿sabes? Lo terrible, hermano. Sí. Y lo terrible dice que me habéis robado. Bueno, obviamente la persona que roba es un ladrón. Y después esta gente se va a la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los avaros entrarán en el reino de los cielos de Dios. No me acuerdo, hermano. Reino de los cielos. De los cielos. Entonces ustedes estudien, porque si no, el Señor dice que acá usted es un ladrón y no va a heredar la vida eterna. Y la gente aterrorizada, hermano, lo da. Entonces es un asalto. Es un asalto. Sí. Hermano, esto es como la iglesia católica, ¿verdad? Parecido. Si usted no, o sea, si no da tanto dinero, ¿se acuerda que en esos tiempos las indulgencias se compraba, es correcto, para que no fuera a ir al purgatorio? Al purgatorio, claro. Sí, es que esto. Sí, hermano, disculpe. Sí, no. Entonces, hermano, mucha gente en las congregaciones lamentablemente está aterrorizada y se sienten asaltada. Ahora, hermano, otra cosa. ¿Verdaderamente darán esa gente el 10% que llegan a diezmar? Porque también la pueden hacer mentir. O sea, no, yo voy a dar una parte, pero tal vez voy a dar el 8% ya de mis ingresos. Entonces ya están como enseñando a la gente a mentir. Mire, hermano, no había ni un problema. Si un hermano decide él mismo apartar el 10%, voy a decir, de mi salario voy a apartar el 10%, pero lo voy a ocupar exclusivamente para la obra de Dios. Voy a darle una ayuda económica a un hermano, voy a imprimir tratados, voy a hacer videos. Pero no, esa plata va directamente a los bolsillos del pastor. Y no tendría validez, según esta gente, que yo aparte ese 10% para alabar al Señor en evangelizar, en hacer videos, en tratados.
una deuda canónica a un hermano en necesidad. No, hay que dárselo al pastor. Y él sabrá lo que hace. Entonces, hermano, en ninguna parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, la carta apostólica habla del diezmo. Amén. ¿Ah? Amén. Nunca, no habla nada del diezmo, hermano. Uh-huh. Habla solo de ofrendas. Ofrendas. Y también un tema que queremos tratar también, porque, claro, la ofrenda en sí está en el Nuevo Testamento, Sí, pero el tema que la ofrenda no es un monto fijo, sino es voluntario. voluntario. Ujú. Voluntario, el Señor dice que el Señor ama al dador alegre, pero es un monto voluntario. Entonces, hermano, yo le doy la palabra para que nos hable un poco de las ofrendas. Sí, bueno, mi hermano, Uh-huh. podemos ver las ofrendas, cómo empezó con el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el tesorero era Judas, ¿verdad? Claro. Imagínese, hermano, eh, Mm. este hombre robando las ofrendas, ¿no? Sí. Eh, Él era el tesorero, ¿verdad? Podemos ver, sí, se guardaban el dinero, pero Uh-huh. mire, de este dinerito era Uh-huh. para comprar alimentos. ¿M? Era para comprar alimentos para ellos, para sostenerse, ¿ya? Pero no es Uh-huh. para que ellos recibieran el dineral para ellos. Porque aquí se refuta, hermano, si gusta, váyase al libro de los Hechos Uh-huh. o Actos Uh-huh. y podemos irnos al capítulo 6, donde ahí mismo empieza el ministerio de atender a los hermanos necesitados. Y eso lo encontramos, hermano, ahí dice en el capítulo 1, perdón, 6, del versículo 6. 1 Uh-huh. y hasta el 7, hermano. Yo lo leo, ¿Quiere que lo hermano. lea? ¿Sí? Yo lo leo. Sí. Sí, ok. Dice Hechos Actos capítulo 6. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, levantó una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho plugó a toda multitud, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía. Y a esto presentaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, pusieron las manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaban de gran manera en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes también obedecía a la fe. ¿Sigo leyendo, Amén. hermano? Ahí, hasta ahí, hermano. Ujú. Ya vi, hermanito, y algo muy importante, aquí se habla solo de varones, Sí. diáconos. ¿M? Y ahora estas personas, ¿verdad? Estos varones eran encargados, ¿verdad? El asunto era de que los apóstoles no podían tener dos trabajos, no podían tener dos trabajos porque era demasiado, ¿no? Atender las mesas significa atender a los hermanos en necesidad. ¿M? Aquí hay una discusión de que los gentiles, o sea, los que no eran de sangre judía, se Ujú. convertían al Señor y había un descontento, ¿verdad? Porque usted sabe, hermano, cuando nosotros somos bebés, nosotros Ujú. traemos secuelas, ¿me entiende? Del mundo y todo eso. Entonces, se ve, ¿verdad? Que hubo un encuentro, pero el Señor, ¿verdad? Puso todo en orden, porque, claro, los judíos querían ayudarse entre ellos mismos, pero entonces no lo vio correcto, ¿verdad? Uno de los gentiles, claro, esto puesto por el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, se habló de este asunto y el Espíritu Santo, ¿verdad? Puso en el corazón de los hermanos Ujú. y se decidió a escoger 6 varones, ¿verdad? Y, y podemos ver el por qué.
de atender a las necesidades de los hermanos, ¿ya? El cual esto no significa que las ofrendas son solo para una persona, es para compartirlos con los necesitados. ¿Mm? Sí, hermano, diga usted. Claro, hermano, era una característica de la iglesia, y es una característica de la iglesia es ayuda a los hermanos, a los de la, Amén. a los de la fe. Principalmente, hermano, claro, estamos atendiendo las necesidades en ese tiempo, hermano, de las viudas. Las viudas, sobre todo de avanzada edad, hermano, Ujú. pongámosles 60 años de edad, se quedaban viudas, y de alguna manera había que darle ayuda a estas mujeres. ¿Y cómo se Amén. hacían estas ayudas? A través de las ofrendas, a Amén. través de la comida, por ejemplo. Era Ujú. necesario, hermano. Y Amén. también una forma también de dar buen testimonio hacia los de afuera. Dentro de la iglesia también, pero también los de afuera. Diciendo, mira, estén abandonadas a estas mujeres. Así son los cristianos. Ujú. Y eso es lo que estaba causando en el fondo. Había murmuración entre los griegos por este tema del descuido hacia las mujeres viudas. Ujú. Por lo tanto, hermano, era menester esta ayuda, como también tenemos, podemos tener hermanos en la fe, obviamente. Ahora, hermano, eh, Sí. esto también, hermano, nosotros estamos llamados, hermano, a ayudar al hermano necesitado para testimonio, Amén. ¿ya? Pero lamentablemente hoy en día, hermano, se ha virado la dirección de estos dineros. Ya no van a la dirección real de la ayuda, Ujú. sino que va a otra parte, hermano. Así es. ¿A qué va? Principal, uno, a pagarle un salario a un pastor. En partido, el pastor tiene que trabajar, tiene que tener su trabajo secular, hermano. O sea, ¿cómo va a estar viviendo, Pero hermano, él, de las ofrendas y de los diezmos de los congregantes? Vida fácil, hermano, vividor. A ver, hermano, el trabajo, nosotros vemos, por ejemplo, en la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, habla de los requisitos de los obispos, de los diáconos, y que también, obviamente, repercute en los requisitos para los pastores. ujú. Y, hermano, ¿usted cree que están dando un buen testimonio a estos pastores vividores que están viviendo exclusivamente de las ofrendas de los diezmos, cuando estos hombres están llamados a dar buen testimonio a su casa, principalmente a los de su casa? Mantener, imagínese, hermano, yo soy, por ejemplo, un hijo de un pastor diezmero. Wow, Ujú. mi padre vive de los diezmos, de las ofrendas. ¿Qué ejemplo me está dando a mí? Lo ideal Sí, hermano. sería que ese pastor también tenga su trabajo secular, pero ellos quieren, de alguna manera, quieren parecerse al apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo decía que obviamente que él, de cierta manera, le correspondía a él vivir del Evangelio, porque era su labor en el fondo, el mandamiento que le dio Dios es ser el apóstol a los gentiles. Ujú. Y era un trabajo que demandaba muchas horas Mucho, de su sí. vida, en el fondo, Sí, de amén. hacer viajes, gran parte de su vida estuvo en la cárcel el apóstol Pablo, pasando por mucha dificultad, pero Ujú. él prefirió trabajar también, era constructor de tiendas, Amén. ¿ya? Por lo tanto, él de ninguna manera quería hacer peso para los hermanos. Pero esta gente, hermano, sin embargo, estos pastores, no, yo vivo, que todos reúnen una platita y me la dan a mí, yo vivo. Y muchos de esos pastores viven mucho mejor que los mismos congregantes, hermano. No, claro. Dejo, dejo la palabra. Sí, sí, hermano, yo soy testigo, ¿verdad? De este caso, lamentablemente, ¿verdad? Esto que pasó en Nicaragua. Había un hombre, yo nunca estuve de acuerdo de que, o sea, sobre los diezmos. Pero mi hermano, a mí me dio pesar ver tanta gente en las manos de este pastor. Mi hermano, usted no sabe el sinnúmero de propiedades que tenía este hombre
Llegaban con las escrituras. Mire, pastor, aquí está esta escritura. Ok, está bien. No está mal. Ok, no está mal. Ahí no está mal. Pero ¿sabe cuál es lo malo? No se distribuía. Y había necesidad en la iglesia. Mucha gente pobrecita. Mano, no le estoy mintiendo. Tenía como 8 casas, fincas, ¿m? Y cuenta en el banco. Y habían hermanos que estaban en el extranjero enviándole sus diezmos. ¿M? Eso no es justo. Y mire lo que sucedió, hermano. ¿Sabe cómo terminó esto? Él, porque él le pidió ayuda a unos hermanos. Miren que mis hijos, escucha, hermano, mis hijos me quieren quitar todas las propiedades que yo recibí. ¿M? Quedó sin nada, hermano. Con Dios no se juega, porque eso es maldad. Eso es maldad. Sí, mi hermano, es insólito. Aquí, hermano, quería leer esto rapidito aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6. Aquí el Señor está exhortando, y yo sé que los falsos también utilizan estos versículos para manipular. Al versículo 17 al 19. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. No está hablando de los inconversos, está hablando de los hermanos de la iglesia. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Mm? Claro, está hablando, ¿verdad? Que ayuden, ¿verdad? Por medio de las ofrendas, ¿verdad? A la obra, porque hay que hacer gasto, ¿verdad? Como propagar el evangelio en el aspecto de hacer, bueno, ¿cómo se dice, hermano? Flyers. Se me olvidó la palabra, hermano. Flyers. Flyers, sí, tratados. Tratados, sí. Ustedes se requiere dinero, ¿no? Para hacer los tratados, ¿verdad? Entonces, de eso se está hablando. Pero no, o sea, no con estos gastos que estos hombres se quedan, hermano, en el bolsillo, el cual es un robo. Sí, hermano, tiene usted ahí unos versículos. Bueno, anotado no, hermano, pero yo lo que quiero más o menos, hermano, hacer una comparación entre estos pastores vividores y el mismo Judas Iscariote. Ambos ladrones. Sí. Lo terrible, hermano, de todo esto, de que ya perfecto, se reúnen las ofrendas, ya, sí. pero esas ofrendas van principalmente a mantener un edificio. ¿Ah? Sí. Todas las cosas requieren de la mantención mensual, ¿no es cierto? De las luces que a veces se estropean, la limpieza que es necesaria. O sea, mantener un edificio, sea cual sea, hermano, es carísimo, es caro. Y todo ese dinero de la ofrenda va para eso, va para pagar al pastor, pero no va para lo realmente necesario. O sea, y para poder expandir el evangelio. Entonces, hermano, esto claramente es un robo. Yo, bueno, me faltó un hermano decir, pero ahora cuando yo vi el ejemplo de, por ejemplo, el caso político, hay tres congregantes que ganan sobre
Hermano, ¿qué pasa si uno de esas personas dice, yo me gusta la doctrina que estás exponiendo, no me gusta, me incomoda? Suaviza más la doctrina, o si no me voy, junto con mi diezmo. Sí, Ah, sí, hermano. ese ¿Qué es el pasa ahí? temor. Ese es el temor. Bueno, quieren perder el dinero. No, no les importa el alma, es Eso el dinero. es lo que causa el diezmo, hermano, a la Ujú. iglesia. Sí. ¿Ah? Imagínense, hermano, yo doy $2,000 de diezmo, por ejemplo, yo estoy el pastor, yo le digo, ¿sabes qué, pastor? No me gusta mucho su doctrina, no me gusta lo que está exponiendo porque me siento, no sé, me siento incómodo. Me gustaría que usted cambiara ahí su temática de predicación, algo más suave a mi oído. Ujú, ujú. Hágalo, si no, me retiro con mi Me voy. diezmo, no lo va a hacer. Así Entonces, es. hermano, eso pasa, hermano, Ujú. pasa, es algo totalmente común. Ahora, hermano, yo como pastor diezmero, me conviene obviamente aumentar la cantidad de congregantes, Ujú. porque lo ideal es que hayan personas salvas, no Sí. aumentar mi cantidad de congregantes. Hubo un tiempo, hermano, que creo que todavía existe, había un pastor calvinista de República Dominicana, Ujú. no voy a dar el nombre, pero más o menos a quien se podrá imaginar que su Sí, profesión es médico, tiene como sí, un mustache, un bigotito por ahí, sí, sí. que estaba involucrado en la plantación de iglesias. Es decir, que van a estudiar y van a hacer un estudio de mercado, van a estudiar la población. Sí, población más o menos considerable, vamos a poner una iglesia ahí. Ujú. Y vengan para acá los diezmos, las ofrendas. Entonces, un buen negocio, pues, hermano. Hoy en día es un negocio bastante lucrativo poniendo la congregación. Sí, sí. Venga para acá, invitación, venga para acá. Los tienen ahí, los adoctrinan y les cobro el diezmo. Negocio redondo, un incremento más, planto más congregaciones, más iglesias. Pero hermano, la iglesia de Cristo está integrada por personas que tienen el Espíritu Santo, que son salvos. Amén. Los verdaderos adoradores en espíritu. Entonces, hermano, es un negocio para ellos lucrativo. Así Pero es. tendrán que, con Dios, hermano, van a dar cuenta de su maldad. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 10, hablaba el pastor asalariado. El pastor asalariado deja a sus ovejas tiradas y se las arrancan, porque no hay amor Amén. por las ovejas. Ese pastor asalariado le interesa chin chin, platita, para acá, para el bolsillo. No me importa el resto de los congregantes, con que ellos vengan y me den su plata, todo bien para ellos. Hermano, le dejo la palabra. Sí, hermano. Eh, pues fíjese que en esto que usted estaba explicando, eh, aquí había notado sobre esto, Ujú. en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 32 y 35. El libro Hechos 4, 32 y 35. 32 al 35. Ujú. Mira lo que dice aquí, hermano. El versículo 31 adelante dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Y escucha aquí, hermano, y ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía, ¿no? Dice, se repartían ellos, se repartían a todos, a cada uno según su necesidad.
¿Mm? Aquí no está hablando solo de una persona, está hablando de todos los necesitados de la iglesia. Amén. Yo por eso, hermano, yo no pertenezco a ninguna, entre comillas, paredes de cuatro, o sea, hay un edificio de 4 paredes. No. Sí. No, yo tampoco, hermano. Yo, la verdad es que estamos viendo en tiempos bastante peligrosos, hermano, y la verdad es que ir a una congregación hoy en día no conviene, hermano, por muchas No. cosas. Se dedica a doctrina falsa. Hay mucha gente narcisista en las congregaciones, en los pastores. Gente, hermano, el apóstol Pablo decía, enumeraba una serie de peligros que le había pasado, de peligros de tormenta, de persecución, de cárcel, Amén. pero decía de falsos hermanos, peligro de falsos hermanos. Hoy en Ujú, día, inclusive, económicamente no sale rentable ir a una congregación porque le cobran el diezmo. ujú. Yo, es un desánimo, yo digo, no tengo tanto dinero, no me conviene ir a una congregación. No me Sí, conviene porque estoy dispuesto a dar el 10% de mis ingresos. sí. Que Y ahí ahora, está, dígame, no, no, digas, siga, siga. hace años atrás, hermano, ocurrió un hecho bastante lamentable acá en Chile, que Ujú, incluso se dio a conocer en las noticias, de que un pastor acá súper conocido, de la línea pentecostal, ujú, eh, que apoya el diezmo, se le descubrió que él robaba los diezmos. Se le descubrió. ujú. Salió en la noticia, hermano. Entonces, ante los ojos de los incrédulos, ¿qué opinión tendrán ellos ahora respecto a la Iglesia de Cristo? Porque ellos obviamente no hacen esta diferenciación. Para ellos somos todos iguales. Y por la irresponsabilidad y el robo de uno, da testimonio a toda la Iglesia de Cristo, hermano. Nos taldan a nosotros de que también pedimos el diezmo, somos ladrones. Sí, este es un arma, hermano, del enemigo. Esa es una táctica del enemigo para que nos desacredita a nosotros, ¿verdad? Para que el mundo piense, no, para qué ir ahí a esa iglesia si te van a robar? Y Sí, lo he escuchado, hermano. Yo lo he escuchado mucho de muchos inconversos, ¿verdad? O sea, no los culpo, pero veo la estrategia de Satanás, ¿verdad? Con esto. Y utilizando a hombres que son puestos, ¿verdad? No, no por Dios. ¿Mm? sí. Y aquí tenía otro versículo, hermano, que quería leer rapidito aquí. El 2 de Corintios Ujú. 9:5 al 13. Perfecto. ¿Leo yo o leo usted, hermano? Usted, hermano. Ya. Ok, 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 13, dice, por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primeros a vosotros y emparejasen primero vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada con bendición y no con avaricia. Esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente segará también abundantemente. Cada uno como propuso en su corazón, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo toda suficiencia de todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció dio a los pobres, su justicia permanece por siempre. Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todos abundéis en toda liberalidad, perdón. Me parece que el hermano, bueno, voy a seguir leyendo, la cual por vosotros acción de gracia a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, mas también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, que por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por vuestra sujeción
que profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra distribución para con ellos y para con todos, y por la oración de ellos por vosotros, los cuales os anhelan a causa de la abundancia, la grandísima gracia de Dios. Gracias a Dios por su inefable don. Pero, hermano, se había caído, pero estaba continuando con la lectura. Sí, sí, hermano, me disculpa, es que alguien llamó y Ya, me perfecto. descontroló todo. Me disculpa, hermano. Preocupe, Pero hermano. sí, hermano, Bueno, ¿verdad que está muy claro esto? Allí, está ¿verdad? muy Lo que claro, leyó. Ujú. está muy claro. Y curiosamente, en ninguna parte el apóstol Pablo habla de dar un diezmo. No, no. Hermano, es que el tema es que no es que diezmo u ofrenda. Esta congregación dice diezmo más ofrenda. Ujú, ujú. Sí. Diezmo de su diezmo mensual, pero además de ofrenda. O sea, Ujú. el robo es doble. Acá, Hermano, hermano, hay dígame. más también. Se les cobra primicias también, hermano. Ay, Sí, diezmo, ofrenda y primicias. ¿Qué le parece? primicia. Ujú. Por favor, hermano. Y no se dan cuenta, hermano. Esto enoja, pero ¿sabe una cosa, hermano? Me enojo con los hermanos, porque eso es no leer la palabra de Dios, hermano. Aquí el Señor nos revela en su palabra, hermano, y vamos a ser ignorantes si no leemos. Así de simple, hermano. Así de simple. Sí. Diga, hermano. Sí, hermano, el caso curioso acá que dice que, a ver, una parte de lo que leí, hermano, habla Ujú, de esta ofrenda o la ayuda económica para los hermanos tiene que hacerse con alegre. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, propuesta, ujú, algo, una cantidad voluntaria, no es impuesta, no es el 10%, ojo. ujú, No con tristeza, uno mucho les da, bueno, tengo que dar esta plata, este diezmo, o si no, Dios me toma como un ladrón, y si me muero me voy ujú. al infierno. No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Hermano, de la gente que da el diezmo, o ya vamos a hablar del diezmo, Ujú. ¿qué porcentaje de estas personas lo da con alegría? Yo creo que muy poco, hermano, muy poco. Yo lo dudo. Sí. Ah, muy Imagínese, poco, hermano, ¿no? que esto obliga a dar lo que uno no tiene. Sí, Y el Señor dice que Él no va a quitar más de lo que uno tiene. O sea, no puede dar. sí. ¿Mm? Que esto enoja, hermano. Yo se lo digo, a mí me enoja. Me enoja esto. Hermano, Sí. eso pasa por no leer la palabra de Dios. Amén. Eso, ese es el meollo de todo, hermano. No leer la Biblia. Amén, hermano. Qué Porque de lástima. alguna manera, de alguna manera ellos empiezan a leer y después van a su pastor. ¿Pastor en qué parte del Nuevo Testamento dice que hay que dar diezmo? Entonces ahí viene la manipulación, Ujú. ahí viene el juego mental, hermano. Y le digo, usted tiene que dar su diezmo porque así lo dijo el Señor, usted no tiene amor a la riqueza. ¿Usted ha escuchado a Mamón? Es Mamón, Sí. los billetes Sí, hablan, los billetes yo hablan. le- sí. ¿Ah? No tenga amor por Mamón. ¿Ah? Usted dé su diezmo, porque si usted no da su diezmo, entonces usted es una persona que es avara, tiene amor al dinero y no va a heredar el reino de los cielos si no da su plata. Hermano, la Es, gente ignorante, el problema es que la gente que cae es gente ignorante, porque no se deja guiar por la Biblia, sí, sino por amén, las hermano. mentiras de los pastores. Sí, ahora se involucra la salvación. Oh, espérese, hermano, le tengo otra. Bueno, Ahora se están vendiendo terrenos en el cielo, mi hermano. No le estoy mintiendo. Se venden terreno en el cielo y la gente está comprando.
No le estoy mintiendo, mi hermano. Mire hasta dónde llega todo esto. Hermano, Por es favor. terrible. Y el Señor Jesucristo decía, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Amén. Muchas mansiones hay. Ah, mi hermano, mire, antes a mí me daba pesar, pero ¿sabe Ujú. qué? Eso es, porque uno, mi hermano, como dije, si uno lee, no va a ser engañado. Pero cuando dejamos las cosas del Señor, vienen las consecuencias. Y aquí están estas, hermano. Sí. ¿Sí? No podemos decir, es que caí en esta mentira. No, eso es lo que uno andaba deseando. Ujú. Sí, sí, mi hermano. Lamentablemente, esa es la verdad. Hermano, entonces, la gente que nos escuche Ujú. y está buscando respuestas, ¿será que debo dar el diezmo? ¿Será que no? ¿Será que, o qué harán con mis ofrendas? ¿Qué respuesta qué le podemos decir a esas personas que están dudando y que están siendo manipuladas por su pastor primero? ¿Qué les podemos decir, hermano? Dejo claro. Bueno, el Señor dice en su palabra, misericordia quiero, no sacrificios. Por eso, hermano, el primer versículo que usted leyó de Mateo, ahí mismo el Señor está diciendo, sí, todos dan esto, pero se dejaba lo más importante, el amor y la misericordia. ¿Mm? Si yo tengo amor, no solo por ser cristiano, aún de mi dinero yo puedo ayudar a un inconverso, porque ese es el amor a mi prójimo, ¿mm? Que está en necesidad. Eso es lo que quiere el Señor. Un hermano que esté en necesidad, no tiene cómo pagar su teléfono o necesita un par de zapatos, no tiene ropa. ¿Mm? De esa manera nosotros honramos a nuestro Señor. Amén. En vez de darlo, dar a un pastor donde recibe tanto dinero, yo ¿para qué? Sí. ¿Mm? Y lo que le quiero decir pues a nuestros oyentes que sean libres. El Señor quiere que seamos libres en honrar y glorificar su nombre, no siendo manipulados, de que nazca nuestro corazón. ¿Mm? ¿Qué dice usted, mi hermano? Hermano, inclusive la ofrenda tampoco no es obligatoria, no es una imposición. No, Dios ama no. todo alegre. Amén. Si la persona, el hermano, por ejemplo, no está obligado a dar su ofrenda si es que no puede. No Amén. puede, si no puede, porque tiene que proveer primero para, si un padre de familia, primero Ujú. tiene que proveer para los suyos, para su casa. Amén. Y Amén. también es importante, hermano, si nos está escuchando un padre de familia y está Ujú. pasando por una situación económica difícil, que no se preocupe por la ofrenda, que primero provea para los suyos. Que Amén. no provea para los suyos es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo, Amén. pero primero Así a su es. casa, primero a su Amén. casa. Y si puede, que ofrende. Si es que puede, Amén. hermano. La Sí. ofrenda nunca tampoco no es obligatoria. Si, No, mi hermano, hermano. esto va para la gente, porque bueno, eh, a veces uno dice, este hermano está ofrendando, es medio avaro, pero Ujú. tampoco se puede juzgar también, uno no sabe la situación de ese hermano. No. Eh, que no se sienta mal porque no ofrenda. No puedo ofrendar nomás porque tengo una necesidad, tal vez, hermano, imagínese, hay un miembro de la familia que está pasando por un problema de salud Ujú. y hay que pagarle algún tratamiento. eh, entonces, hermano, ahí también está el tema, si no puede ofrendar, no ofrenda, no se preocupe cuando puede lo hace. Amén. Acá, acá estamos en libertad, hermano, y nosotros no estamos obligados a hacer nada. Amén. No estamos obligados a hacer nada. Estamos en plena Amén, hermano. libertad. El Señor conoce los corazones de uno y Dios sabe cuando está en situación. ¿Acaso habrá recompensa al Señor por un hermano que está dando algo bajo presión o por sacarme el problema encima? No, ya voy a darlo para que los demás no me miren feo. Sí. No va a ver el corazón el hermano. Me acordé, hermano,
Ujú. que está, que el Señor Jesús lo presenció, que habían muchos religiosos que daban mucho dinero, mucho dinero. Eso era lo que le sobraba, ¿no? Era como una bolita. Sí, sí. Pero no me acuerdo en qué parte está, hermano, porque recién me vino a la mente, Ujú, pero había ujú. una señora que daba mucho menos de lo que daban los religiosos, pero eso lo que ella daba representaba una parte importante de su ingreso. Entonces el Señor se agradó de esa señora. El Señor ve el Sí. corazón, no ve la cantidad, Dio todo no lo sé, que tenía. lo que tenía. Sí. Aunque era mucho menor que lo que daban esta gente, los religiosos. Era ¿Me más entiendes, hermano? grande todavía esa ofrenda que el Era dineral que mucho más envió. grande la ofrenda de ella. Claro, Sí. monetariamente, claro, es mucho menor, pero el Señor ve la intención del corazón de esa ofrenda. Amén. Entonces, hermano, si yo voy a dar la ofrenda, oh, ya para que no me miren feo, voy a dar tanto. El Señor no lo va a considerar. No, No está con el corazón. no. Y siempre anónimo, hermano. O sea, acá anunciar con bombo y platillo mi ofrenda, acá está mi Oh, ofrenda, sí. aquí. Sí, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Sí. Así es. Eso, hermano, es construir con heno, con eneldo, con hojas, que finalmente se va a quemar. Amén. Sí. Amén. El Señor siempre, es que el Señor nunca lo vamos a engañar. Nunca, nunca. Y ese es nuestro deseo de que los hermanos sean libres, libres de dar lo que uno se propone, porque el Señor, sea la cantidad que sea, de corazón, si uno lo hace, es siempre agradable al Señor. Así Amén. que eso que quede claro para cada uno de los oyentes. Sí, hermano. Bueno, mi hermano, estamos ya llegando a la hora. Oh, Creemos sí, que, oh, qué creemos rápido que, pasó. sí, creemos que ya es un tiempo prudente. Sabemos que hoy en Ujú. día, hermano, la gente vive acelerada y acostumbrado Sí, a los videos cortitos, a los TikToks. lame- lamentablemente, hermano, Entonces, hermano, lamentablemente. sí. Entonces, hermano, yo por lo menos siempre he sido de la idea de hacer video con un tiempo prudente, porque también Ujú, mucha gente no se queda, no ve 100% el tiempo completo en video, ujú. así que una hora me parece un tiempo necesario y hemos hablado lo necesario también para poder desmentir todo este tema Amén, del diezmo a la iglesia. amén. El diezmo es bíblico, pero para el pueblo de Israel. Era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. ¿Mm? ¿Sus palabras finales, hermano, para concluir este video? Eh, Estaba sonriendo, hermano, ¿Mm? sobre eh, las cosas pues que me han sucedido ¿Mm? y hay frutos y es muy bonito lo que el Señor como paga Sí. cuando se está haciendo la voluntad del Señor de ayudar. Eso es Mm. todo lo que puedo decir, de ayudar. Y no hay necesidad de decir qué es lo que estoy haciendo, sino que yo he visto la mano de Dios todos los días. Amén. Sí, es lo más bello que se siente, ¿verdad? Porque Mm. eh, se hace la voluntad de Dios libremente. Y, hermano, tal vez el Señor no nos recompense tal vez con más dinero, pero nos da paz, tranquilidad en el corazón. Y Amén. eso, hermano, Eso es lo pero más. es espectacular. Amén. ¿Eh? En Bueno, la hermano, próxima, hermano, vamos a escoger un ¿sí? tema. Oye, ahí vamos a estar hablando y para escoger otro tema, porque hay mucho de qué hablar. Sí. Eh, Bueno, mi hermano David, Muchas gracias, mi hermano Juan. el próximo video, si el Señor nos da vida. Amén. O sea, Que el Señor lo bendiga, mi hermano. chao, hermano. Chao. Bendiciones. Igual, hermano. Amén.